Bendiciones, hermanos, Dios me los bendiga en este nuevo día, que la gracia del Señor los arrope de camino a sus trabajos, a sus estudios o a sus deberes. Hoy bienvenidos a este canal que es por Cristo y para Cristo, porque todo es creado por Él y para Él. Tengo una hermosa palabra para tu vida que va a transformarte. Y hoy el tema es: el Evangelio transforma vidas. ¿Y cómo no va a transformar vidas si es la palabra de Dios? Es la palabra de Jesús, que todo lo hace nuevo. Quiero que me acompañes a un versículo en el Antiguo Testamento y a un versículo en el Nuevo Testamento, donde Dios siempre nos ha llamado al arrepentimiento, porque Él quiere vivir con nosotros. Por eso, día a día se renueva su misericordia. Acompáñame a 2 de Crónicas 7:14, donde dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Podemos ver acá que el Señor siempre nos llama a ese arrepentimiento de corazón, a humillarnos delante de su presencia, a pedir ese perdón, porque sabe que nosotros somos humanos y no somos perfectos, que cometemos errores, que tenemos malos caminos, tenemos malos hábitos, pero Él siempre en su misericordia está dispuesto a escuchar nuestra oración, está dispuesto a ver ese corazón arrepentido cuando buscamos su rostro. Podemos ver que Él dice que abrirá los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra, el lugar donde vivimos, donde habitamos, o nuestra tierra, el corazón. Y podemos ver que cuando vino Jesús a hacer la voluntad del Padre, en Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y así vemos cómo Jesús empezaba su ministerio, cómo el reino de Dios se había acercado al pueblo de Israel y hoy se está acercando a tu vida. Y te está llamando a ese arrepentimiento de corazón, a que lo busques y creas en su verdad, que es la palabra de Dios, el Evangelio. Pero ¿qué significa Evangelio? Tal vez tú lo sabes o no lo sabes. El Evangelio significa las buenas nuevas. Hoy vamos a tocar 3 puntos. El Evangelio te da vida, experimentar el Evangelio y vivir el Evangelio. Porque el Evangelio es salvación. No hay religión que te salve. No hay hombre que te salve. Lo único que te salva es el Evangelio. Es la palabra de Dios. Podemos ver en el tema número 1 que el Evangelio da vida. Y ya sabemos que el Evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas. ¿Y quién es la vida? Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea que cuando te estoy diciendo que el Evangelio da vida, te estoy diciendo las buenas nuevas de Jesús. ¿Por qué? Las buenas nuevas de Jesús generan cambios que se reciben por la gracia a través de la fe. Y la gracia es un favor inmerecido, es un regalo que nosotros no merecemos. Es la gracia de Dios la que Él nos dio para que todo aquel que crea en Jesús reciba vida eterna. A través de la fe ¿en quién? En Jesucristo. Y hoy vamos a ver en el versículo de Romanos 1, 16, 17 la gracia y la fe en esta palabra. La gracia la encontramos porque dice en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Jesús vino a salvar su pueblo de Israel, pero ellos mismos le dieron la espalda. Entonces, como ellos no quisieron recibir el reino de Dios, también vino por aquellos griegos que serían los gentiles como tú, gentiles como yo,
que a pesar de que no éramos de la promesa del pueblo de Israel, decidimos hoy creer en Jesucristo. Y todo aquel que cree en su nombre recibe esa corona de vida. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación para mi vida, para tu vida. Y hoy el reino de Dios se te está acercando a ti. Hoy Jesús te está diciendo a través del Espíritu Santo: cree en mí, cree en el Evangelio, cree en mi palabra, porque soy yo el que va a transformar tu vida. Podemos ver en el versículo 17 la fe, porque esto se recibe a través de la fe. ¿Pero qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquello que no se ve, nosotros no podemos ver a Jesús, pero sabemos que Él está. La palabra de Dios nos dice que lo que vemos es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Entonces por eso viene la fe, en creer en aquel que no podemos ver, que es Jesucristo, que es Dios, pero que Él está con nosotros siempre, porque Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Dice la palabra: porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Acá vemos esos cambios que a través del Espíritu Santo recibimos por la gracia de Jesucristo y por la fe en Él. Así es como empieza el Evangelio a transformar tu vida. Y vamos a tocar a dos personas del Antiguo Testamento y del Nuevo, que fueron alcanzados por su gracia y que la fe en Jesucristo transformó sus vidas, la fe en Dios. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra, pero no era un hombre perfecto. Cometió un pecado, cometió adulterio y asesinato. Y como iniciamos la palabra, él se humilló delante de Dios, porque reconocía el pecado que había cometido. Se humilló, oró, clamó, buscó el rostro de Dios, y los frutos de su arrepentimiento tocaron el corazón de Dios. ¿Tuvo consecuencias sus pecados? Sí, pero se arrepintió de... En el Salmo 51 podemos ver sus plegarias. Él decía: lávame más y más, límpiame de mi maldad, hazme más blanco que la nieve, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. Las plegarias del rey David hacia Dios tocaron su corazón y Dios perdona. Dios perdona todo tipo de pecados cuando realmente nos humillamos, nos arrepentimos y nos acercamos a Él. Ahí David vio una vez más la gracia y la misericordia de Dios. Y hoy el Señor te invita a eso, a que te acerques delante de Él, humillándote, arrepintiéndote de tus malos caminos, porque todos somos pecadores. Podemos ver también la vida de Saulo, que era un perseguidor de los creyentes en ese tiempo, perseguidor de cristianos, religioso, y tuvo un encuentro con Dios, tuvo un encuentro con Jesús, el cual cambió su vida totalmente. En ese momento Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una luz, dice la Biblia, que se le apareció y quedó ciego. Iba de camino a Damasco a matar a más creyentes, pero lo que no sabía él, que ahí empezaba una nueva vida, que ahí ya no sería Saulo sino Pablo. Pasó de ser un asesino a convertirse en el apóstol, predicador de la palabra de Jesucristo más narrado de la Biblia. Jesús transforma vidas. El Evangelio transforma vidas. Un asesino pasó a ser un apóstol. Y tocamos ahí ese punto 2, experimentar el Evangelio, experimentar el amor de Jesús. Al experimentar el Evangelio nos transforma radicalmente y se convierte en la fuente de nuestra identidad
y seguridad. ¿Y cómo llega el Evangelio a nuestras vidas? Escuchando la palabra, leyendo su palabra. Dice que así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y vamos a tocar 3 personajes de la Biblia que experimentaron el amor de Jesús, que transformó sus vidas. María Magdalena experimentó el amor de Jesús. Jesús expulsó no 1, ni 2, ni 3, sino 7 demonios que la atormentaban. Jesús le dio libertad. Jesús le dio nueva vida. María Magdalena fue cautivada por el amor de Dios. Fue el único que pudo libertar su alma, que andaba cautiva, que andaba atormentada, que andaba llena de cadenas por demonios. Y Jesús le dio libertad y se volvió una fiel discípula del Señor y fue verdaderamente libre por Jesucristo. Podemos ver el caso de la mujer adúltera, donde querían los fariseos tratar de encontrar mentiras en Jesús. Y le dicen: maestro, encontramos a esta mujer adúltera. La ley de Moisés dice que debe ser lapidada, es decir, apedreada. Hicieron un círculo. Esa mujer se encontraba tal vez en el centro con Jesús. Y me llama acá la atención lo manso que es Jesús, la mansedumbre de Jesús. Tengo curiosidad por qué sería lo que habría escrito en la tierra. Y todos con las piedras ahí, a punto de apedrear a aquella mujer que estaba a punto de morir. Pero Jesús la salvó. Se levantó y dijo: ¿quién de vosotros es libre de pecado? Y dice la palabra que desde el más anciano al más joven fueron dejando las piedras. Hoy te dice el Señor: ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? Y el Señor te dice hoy: yo tampoco te condeno, yo tampoco te acuso, yo te perdono, te dice el Señor. No peques más. Cuando le dice esto, yo creo que esa mujer retomó una nueva vida, porque estuvo a un segundo de morir, pero en un segundo Jesús le cambió la vida. Y en un minuto, en un segundo, en cualquier instante, Jesús puede transformar tu vida. Vamos a otro caso de la Biblia, alguien que me llama mucho la atención. Y es cuando Jesús estaba siendo crucificado. Al lado derecho y al lado izquierdo de él habían 2 ladrones. Y uno lo acusaba, uno le decía como: si tú eres el rey, ¿por qué no te bajas de la cruz? Si tú eres el Hijo de Dios. Pero el otro ladrón intercede y lo reprende. Y dice: nosotros merecemos estar acá,